Uno de los personajes de Chespirito, el ya fallecido comediante mexicano, el Chavo del Ocho, tenía entre sus muchas frases una que creo que se identifica con nosotros. Es que no me tienen paciencia, decía él. Y es que la paciencia no es una virtud que se nos da con facilidad a nosotros los seres humanos. Tendemos a exasperarnos y a desesperarnos con facilidad. Por eso, el día de hoy, a la luz de Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 11, me gustaría que meditásemos en el siguiente tema. Es necesario tener paciencia. Necesitamos la paciencia. Y la necesitamos hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Así nos dice aquí el texto, versículo 7. Por tanto, dice, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, hasta la venida de Cristo. Debemos de ejercitar esta paciencia. Mientras el Señor no venga, la paciencia debemos de ejercerla. ¿Y qué es? Bueno, la paciencia es la capacidad de soportar o de sufrir algo o alguien en una largura de tiempo. Es todo lo contrario a la desesperación que desemboca en el estallido de nuestras pasiones, como la ira, por ejemplo. Por cierto, es interesante que esta exhortación a tener paciencia está precedido de un anuncio de juicio muy fuerte por parte de Santiago sobre los ricos explotadores que viven nada más en deleites y en excesos mundanos sin pagar lo justo y a tiempo a sus trabajadores. Es en ese escenario que pareciera seguir siendo el mismo hoy en día, de explotación y de injusticia social, en el que nosotros tenemos que ejercitar la paciencia que Dios nos exhorta aquí a tener. Y es una paciencia, como dice y lo dijimos al inicio, hasta la venida del Señor. La expectativa que Cristo viene debe mantenerse todo el tiempo, siempre. Es como la persona que está esperando en una cita a alguien y dicha persona se ha atrasado por circunstancias inesperadas y uno comienza a preguntarse, ¿y a qué hora vendrá? Y a ver el reloj. Y ahí mantiene la expectativa. Cuando perdemos esa expectativa, sobre todo en relación a la venida del Señor Jesucristo, es cuando nosotros entramos en un relajamiento espiritual que es crítico, que es malo para los hijos de Dios en particular y para cualquier persona. Por eso es que el Señor, cuando estamos relajados espiritualmente, a través de eventos o circunstancias difíciles, nos hace reaccionar para volver a esa expectativa de su segunda venida. Y lo que estamos viviendo en este instante es justo eso. Dios nos hace pensar en que Él viene por segunda vez. Nuestro Cristo viene por segunda vez. Y al hacernos pensar en eso, entonces, Santiago dice, tengamos paciencia. Aguantemos lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando con esa tolerancia que es característica, como dice aquí, del campesino, de ese hombre de campo, que tiene siempre una paciencia esperanzada. Ara la tierra, siembra la semilla, espera que germine, creyendo que va a germinar, sin saber cómo germina incluso, y después ahí está, confiando en que Dios va a enviar la lluvia temprana y tardía para que este cultivo crezca y después disfrutar de la cosecha. Y aunque muchas veces las cosechas no se dan como Él quiere, el siguiente año sigue una vez más con paciencia esperanzada cultivando la tierra. De la misma manera también nosotros debemos de tener paciencia hasta que Cristo venga. Es indispensable, como dice aquí la palabra en el versículo 8, afirmar nuestros corazones, procurar vivir
como Dios quiere, para que cuando Él venga no nos encuentre relajados. Así que la paciencia es necesaria hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante esa paciencia, sobre todo en medio de también los abusos y las dificultades que se viven. Pero además es necesario tener paciencia para relacionarnos con otras personas, ya sea con esos ricos explotadores o con cualquiera en nuestra casa, en el trabajo, donde estudiamos, en la calle misma, donde compramos. Necesitamos tener paciencia con las otras personas. Y esta paciencia o largura de aguante nos ayuda a evitar que nos quejemos o que nos acusemos, ya sea justa o injustamente, los unos contra los otros. ¿Sabes? La queja abunda mucho, porque es la expresión oral de nuestro resentimiento, de nuestra inconformidad, de nuestro disgusto y desacuerdo con las personas, con lo que hacen, con el gobierno, con nuestro entorno. Incluso hasta muchas veces nos quejamos de Dios. Sí, hasta de Él. Nos quejamos también cuando algo se ha alargado mucho y ya queremos que termine, como sucede ahorita con la temporada de confinamiento, que la mayoría estamos quizás ya desesperados porque esto pues comience a entrar a una nueva normalidad, como dicen. Pero si nos quejamos demasiado, no solamente nosotros nos afectamos, sino que también pecamos, porque muchas veces esas quejas están dirigidas en contra de personas. Y el texto dice aquí, literalmente, no os quejéis unos contra otros. Dios nos manda que dejemos de quejarnos de los demás y los demás también de mí. Es una cuestión de doble vía. Que evitemos quejarnos, dice aquí el texto, en especial porque hay condenación para el que se queja, dice aquí la palabra. Cuando nos quejamos, somos condenados. Y esta condenación no tiene que ver con la eterna, la del alma. Es más bien la desaprobación de Dios a esa conducta de queja tan nociva. Igual que como con Israel en el desierto, que se quejaban de todo. Y Dios desaprobó de tal manera esa conducta que tuvieron que pagar las consecuencias cada vez que murmuraban, cada vez que se quejaban. Es importante entonces entender que la paciencia es necesaria para evitar quejarnos de los demás. Y aún más, porque el único que tiene el derecho para juzgar la conducta, las acciones, las palabras de los demás es Dios, porque Él es el juez. Y lo dice aquí la palabra, el juez está delante de la puerta. Él es quien va a juzgar a los ricos abusivos, a los políticos corruptos. Nosotros quisiéramos que ya, y sí, lo puede hacer también, pero siendo Dios un juez justo, no va a dejar impune a nadie. Así que mejor evitar quejarnos, porque la queja no nos ayuda en nada. Comencemos mejor a practicar esta paciencia y a entregarle a Dios las circunstancias para que Él juzgue de una manera adecuada cuando sea el tiempo. Y el tiempo será cuando Él venga, porque cuando nuestro Cristo venga por segunda vez, su juicio será no solo justo, sino fuerte sobre la maldad del ser humano. Así que no nos quejemos y tengamos paciencia hasta que Cristo venga. Y finalmente el texto nos dice que es necesario tener paciencia para soportar la aflicción. Nos lo dice en el versículo 10 y 11. Escucha, hermanos míos, dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Sí, los profetas del Antiguo Testamento y otros muchos son ejemplo de una realidad que no podemos evitar, es decir, el sufrimiento.
Y si ellos, por hablar la palabra de Dios, sufrieron cosas, incluso hasta la muerte, y tuvieron paciencia, entonces también nosotros tenemos que aguantar con paciencia las cosas que nos toca que vivir. Y en particular porque aquí la palabra nos da una promesa hermosa y nos dice aquí en este texto que es bienaventurado, según el verso 11, son bienaventurados los que sufren. Tenemos, dice, por bienaventurados a los que sufren. Obviamente, sí, los sufrimientos no provocan ningún tipo de alegría, ni siquiera aquellos que nosotros consideramos nos merecemos. Nada de lo que nosotros sufrimos va a provocar gozo. Pero la bienaventuranza no está en esas circunstancias que vivimos difíciles, sino en el fin de la misericordia y de la bondad de Dios, como dice aquí el pasaje. El fin que el Señor tiene para ti y para mí cuando ejercitamos aguante en medio de las dificultades es hermoso. Y el texto muestra como ejemplo al patriarca Job. Dice: habéis visto la paciencia de Job y el fin que Dios le dio, porque Dios es misericordioso y compasivo. Y al leer el libro de Job, todos sabemos que él sufrió la pérdida de todos sus hijos, 10, la pérdida de sus bienes materiales, su matrimonio se arruinó, su salud se vio afectada. Pero al final del libro, Dios compensó todos los sufrimientos de aquel hombre justo y le devolvió con creces lo que había perdido. Por eso, la paciencia es importante, para no quejarnos de las personas ni de las circunstancias, porque Dios tiene al final también un bien, un fin, donde su bendición, su misericordia se va a manifestar contigo y conmigo. Así que, cultivemos la paciencia en este tiempo. Eso es lo que el Señor quiere. Que tengamos esa largura de aguante, de soportar personas, circunstancias, porque Él premia esa paciencia. Señor, muchas gracias el día de hoy por tu palabra. Es cierto que vivimos, Dios, épocas de explotación y de corrupción, y solemos quejarnos mucho por eso. Y quisiéramos, Dios, que ya tu juicio viniera sobre estas personas. Pero Dios, ayúdanos en esta hora a tener paciencia hasta que tú vengas, para ver cómo tú, como juez justo, vas a obrar toda esa justicia equitativa y cabal sobre todos. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a cultivar la paciencia en medio de las cosas que tú nos haces vivir. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y el Señor te siga guardando. Amén.